Seguimos la lectura de los artículos oficiales de la propuesta de nueva Constitución con Rafael. Sí, comenzamos, Rodrigo. Artículo 369, número 1. Existirá un comité de Ministerio Público integrado por las y los fiscales regionales y la o el fiscal nacional, quien lo presidirá. 2. El comité deberá fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de sus objetivos, velando por la transparencia, la objetividad, los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos. Número 3. Son atribuciones del Comité de Ministerio Público las siguientes. A. Asesorar al fiscal nacional en la dirección del organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos. B. Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de fiscales y funcionarios del Ministerio Público. C. Ejercer la potestad disciplinaria respecto de los funcionarios y los funcionarios del Ministerio Público en conformidad a la ley. D. Designar al director ejecutivo nacional. E. Proponer al fiscal nacional las ternas para el nombramiento de los fiscales adjuntos. F. Las demás atribuciones que establezcan la Constitución y la ley. Artículo 370. Existirán fiscales adjuntos del Ministerio Público quienes ejercerán su función en los casos específicos que se les asignen conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes. Artículo 371. Quien ejerza como fiscal nacional y quienes se desempeñen como fiscales regionales deberán rendir anualmente una cuenta pública de su gestión. En el primer caso se rendirá la cuenta ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta y en el segundo ante la Asamblea Regional respectiva. Artículo 372.1. Quien ejerza como fiscal nacional y los fiscales regionales serán removidos por la Corte Suprema a requerimiento de la Presidenta o el Presidente de la República, del Congreso de Diputadas y Diputados o de 10 de sus integrantes por incapacidad, falta grave a la probidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en un pleno especialmente convocado al efecto. Para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus integrantes en ejercicio. 2. La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por quien ejerza como fiscal nacional. A otro capítulo, Defensoría Penal Pública, artículo 373, número 1. La Defensoría Penal Pública es un organismo autónomo y con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función es proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudieran ser constitutivos de crimen o simple delito o faltas que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida a su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le hayan sido impuesta y que carezcan de defensa letrada. 2. La Defensoría Penal Pública podrá, en las causas que intervenga, concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos. 3. La ley determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública, debiendo garantizar su independencia externa. Artículo 374. 1. La función de defensa penal pública será ejercida por defensoras y defensores penales públicos. Número 2. Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares sin perjuicio de la contratación excepcional que se pueden realizar en los casos y forma que establezca la ley. Artículo 375. 1. La dirección superior de la Defensoría Penal Pública será ejercida por la defensora o el defensor nacional, quien durará 6 años en su cargo sin reelección. Número 2. Se nombrará en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones por la mayoría de sus integrantes de ejercicio a partir de una terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República conforme al procedimiento y requisitos que determine la ley.